Bienvenidos a la primera temporada de En otras palabras, un programa que aborda comentarios de palabras proféticas y predicaciones. En otras palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es En otras palabras. Hace más o menos un mes que no estamos saliendo al aire, pero bueno, aquí estamos de vuelta en esta nueva temporada y con un nuevo equipo. Estamos aquí con Jonathan Vázquez. ¿Cómo estás, Hola Johnny? a todos, hola Cris, hola equipo, hola grupo, con nuevas voces, nuevos operadores, renovados. Así es, tenemos en operación técnica y musicalización a Pablo Quevedo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas noches a todos, gracias por estar ahí como siempre al otro lado y bueno, vamos con un programa más de En otras palabras. Así que bueno, estamos aquí con Johnny. Vamos a estar comentando con Johnny una palabra que nos regaló nuestro pastor Gerardo Armento el día 10 de septiembre. Vamos a estar reviviendo lo que fue el título El secreto de la unción. Así es, ese fue el título de la predicación que él nos regaló el 10 de septiembre. Hoy es 20 de septiembre, así que unos días después estamos regalándote este contenido, estos comentarios, justamente como dice el título de este programa. En otras palabras, vamos a comentar esta predicación. Así que así como decías vos, Johnny, el secreto de la unción es el título que él le puso. Y él comenzó diciendo: les hablo a los ciudadanos del reino, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y a nosotros, a cada uno de nosotros que somos coherederos con Cristo, nos decía: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Entonces nos estaba hablando en un idioma de reino, en un idioma de fe. Enfatizó muchísimo, ¿te acordás, Johnny, esto del idioma de la fe? Arrancó bastante fuerte la palabra, Sí. haciendo mucho hincapié en hablar el mismo idioma que él nos iba a estar hablando. Teníamos que abrir nuestros oídos y meternos en el reino, en la palabra, y empezar a llenarnos de lo que él nos iba a empezar a dar. Así es, para poder entender lo que él iba a charlar. Dice, esta charla la van a entender si abren los oídos, si abren los ojos espirituales y se preparan a comprender el idioma de la fe. Fe, qué palabrita, Johnny. Qué palabra linda, fe. Tiene mucho poder. Mucho poder, sí. Sabemos que la fe se genera por oír la palabra de Dios, así que vamos a pedirle a nuestra audiencia que puedan unir la palabra fe a la palabra de Dios. Así que mientras meditan un poquito, les vamos a dar un tiempito para que se acomoden, para que puedan tomar algún cuadernito para tomar nota o prepararse un cafecito. Nosotros acá estamos disfrutando de un rico café, acá juntos en esta mesa de trabajo, así que les damos un tiempito para que se acomoden. Claro que sí. Bueno, te decíamos recién que puedas tener presente esto de la fe, esto del idioma de la fe, el lenguaje de la fe, y lo puedas unir a lo que es la palabra de Dios, porque van juntos. ¿Viste, Johnny, que la palabra de Dios es la que genera la fe? Porque por el oír se genera la fe. Exacto, por el oír la palabra de Dios. Y vos sabés, Johnny, que hay algo, que hay una emoción que la generan los sentimientos, que es la duda. La duda ataca directamente a lo que es la fe. Totalmente, bien lo dijiste, ataca directamente. O sea, y si yo agrego a lo que vos dijiste, que no pueden habitar juntas en la mente. No puede habitar junto la fe con la duda, porque se rechazan. Son totalmente dos cosas opuestas, no puede ir una acompañada de la otra. Exactamente, la fe va a disipar la duda, la va a echar fuera, y la duda, si la afecta, la puede debilitar. Va apagando la fe, la duda. Exactamente. Entonces sabemos que no pueden habitar juntas, por eso es muy importante que puedas acrecentar la fe, que mientras nos vas escuchando, mientras vas meditando en que la palabra genera fe, que puedas acrecentar tu fe para que puedas entrar en el idioma de la fe mientras nos escuchás, mientras vamos regalándote comentarios de esta linda palabra. Vos decías cuando comenzamos que es importante abrir los ojos espirituales y los oídos también, espirituales especialmente, para poder captar lo que viene de Dios. Entonces, de esta forma vamos a ir activando la fe, activando en nosotros ese lenguaje de fe para poder afianzar esto que hemos recibido, ¿no? Uh-huh. Así que lenguaje, vos sabés, Johnny, que según la Real Academia Española,
El lenguaje es el estilo, el modo de hablar y de escribir de cada persona en particular. De acuerdo al lenguaje que adoptó desde que nació, mientras se formó en su hogar, en las escuelas, de acuerdo a ese estilo y modo de hablar es la persona, ¿no? Es la forma en que después puede comunicarse. Entonces, así como la persona natural puede tener una forma de expresarse, un estilo para hablar, respecto de la fe, podríamos decir que cada persona tiene un grado diferente de fe. Esto se ha explicado muchas veces, nuestros pastores nos han enseñado esto, que todos tenemos cierto grado de fe, algunos quizás más, otros quizás menos. Esto va a depender mucho también de la búsqueda que tenga cada uno de la palabra, Claro. de su comunión que tenga con Dios. Claro, de cómo se disponga a escuchar la palabra. Exactamente, esto puede ir creciendo, se puede entrenar. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de fe que vamos acumulando en nuestro interior, va a ser la forma en que hablemos en fe, ¿verdad? Así como de acuerdo al estilo que vamos a tener por el lenguaje natural, también con la fe ocurre lo mismo. Exactamente. De acuerdo a la cantidad de fe que guardemos, va a ser nuestro lenguaje de fe, va a ser nuestro idioma de la fe. Así que qué importante esto. Y respecto de los idiomas que vamos tomando de acuerdo a donde nacimos, al lugar, el pastor nos contó una historia. Esta fue la introducción a lo Sí. que fue la palabra, Sí. y él nos contaba que en el tiempo que vivió en Estados Unidos, él estaba trabajando en una pizzería, Sí, y tenían un problema. Tenían que contratar a una chica que hablara tanto español como el inglés, Sí. ya que en esa zona se usaban ambos idiomas. así es. Resulta que haciendo entrevistas contrataron a una mujer, una chica latina, Sí. que manejaba ambos idiomas. De hecho, en su casa ella hablaba español, Ujú. pero en su cuadra, en su escuela, sus amigos manejaban el idioma inglés. Sí, desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Estuvo en contacto con personas que hablan inglés. Exactamente. Esto llevado al trabajo resultó no ir como ellos pensaban, ya que esta chica no quería hablar el idioma español porque decía que no lo sabía hablar, que le daba vergüenza. La realidad era totalmente contraria. Ujú. El pastor nos contaba que esta chica hablaba muy bien el español y también muy bien el inglés. Así es. Pero creo que insistían los encargados de la pizzería, Sí, sí. porque ella, si bien hablaba, porque era latina de nacimiento, si bien hablaba español, no lo usaba tanto. Y ellos estaban como pensando, ¿por qué será que siempre termina hablando en inglés? Y ella un día llorando les confesó que no lo hablaba porque creía que lo hacía mal. Bueno, sentía vergüenza de hablar Claro. su idioma natal. Sí, su idioma natal. Y en realidad fue perdiendo ella, es un claro ejemplo a lo que vamos a comentar después, porque ella fue perdiendo su idioma natal por estar con gente que hablaba otro idioma. Se fue contaminando del idioma inglés, del idioma que la rodeaba. Claro, fue adoptando, sí, se fue como acoplando y adoptando ese idioma de la gente que la rodeaba, del hábitat que ella compartía con sus compañeros en la escuela, con la gente de su barrio, incluso después en la universidad también le debe haber ocurrido lo mismo, ¿verdad? Seguramente. Entonces ella fue seguramente. tomando el idioma inglés y no era su idioma. Fue dejando atrás lo que ella realmente tenía. Entonces que esta anécdota que nos contó, una anécdota real por supuesto, que nos contó el pastor, que nos pueda servir a nosotros como ejemplo esta figura, para tener claro cuál es nuestro idioma, no solo nuestro idioma y lenguaje natural, sino cuál es nuestro idioma celestial. Nuestro idioma celestial es el idioma de la fe. Para esto tenemos que recordar que somos ciudadanos de reino, ciudadanos del reino, fuimos rescatados por Dios, convertidos en hijos de Dios, tenemos ciudadanía celestial y hablamos el idioma de la fe. Que todo esto pueda quedar guardado en nosotros, que no dudemos nunca de nuestra identidad, de lo que somos, ¿verdad? Tenemos que evitar ser como esta chica que nos influyó el mundo, nos influyó el alrededor, y fuimos perdiendo un poco quizás nuestro idioma de fe, nuestra ciudadanía de reino, como que la fuimos olvidando, y eso es lo que empezamos a hablar después. Claro, así como el idioma de fe enriquece el idioma natural,
podemos decir también que por convivir con las costumbres del mundo, porque si bien nosotros somos ciudadanos del reino, nuestros pies están aquí en la tierra, estamos compartiendo nuestra vida con una sociedad que es natural, que no tiene la misma ciudadanía que nosotros. Entonces, por convivir con las costumbres de este mundo, nos acoplamos al idioma de la sociedad, al idioma del mundo, un idioma que generalmente, Johnny, habla de fracasos, de desconfianza, de problemas, enfermedades y todo este torbellino, decíamos fuera del micrófono, de voces que hay a nuestro alrededor y que hablan de una manera negativa, van jugando paralelamente con nuestro idioma celestial. Exactamente, justo como decía, es un idioma negativo, son todas cosas malas, Sí. por ahí pensando siempre en lo que nos puede llegar a pasar, Sí. y nos vamos olvidando el idioma de la fe, que es totalmente contrario. Claro. Tenemos un versículo que es Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Acá podemos ver un claro ejemplo de que el idioma del mundo es aflicción, son pruebas, son tristezas. Sí. Y si bien vamos a pasar por estas cosas, tenemos que tener la fe, hacemos hincapié en fe, Sí. en que vamos a pasar todas estas cosas en Cristo, siempre cerca y pegados recordando a Él. que Él venció todas estas cosas, entonces Exacto. tenemos que darnos cuenta y ver esa realidad, que si Él venció las cosas del mundo, si Él venció la pobreza, las enfermedades, este idioma tan negativo que hay, si bien en el mundo, en la sociedad hay cosas buenas, Sí. lo que hay más... Lo abunda lo malo. Abunda lo malo, exactamente. Entonces, aunque nosotros estemos en la sociedad y pasemos y tengamos que pasar este tipo de cosas, no debemos olvidarnos que esta promesa de Dios de que Él venció al mundo, de Jesús que Él venció al mundo cuando pasó por la cruz, es una herencia nuestra. O sea, tomémoslo como herencia, tomémoslo como una gran bendición. Si venció todo eso, quiere decir que ya no va a dominar nuestra vida. O sea, no dejemos que el idioma de la sociedad, que las frustraciones, que ese torbellino de voces negativas venga y frustre lo que vamos guardando en nosotros como riqueza de Dios. No olvidarnos la promesa que Dios nos hace. Ujú. En el mundo los problemas quizás no tienen una solución segura, no sabemos No, cómo para van nada. a resultar las cosas, pero en el reino, junto con Cristo, sabemos Sí. que estamos guardados. Sabemos que tenemos esa ventaja, Así es. tenemos la victoria asegurada. Así es. Excelente. Es así. El idioma de reino tiene respuesta. Exactamente. Amén. Exactamente. Cristo es la respuesta, ¿sí? Es quien asegura que las aflicciones van a pasar, que Dios nos va a librar de todas las aflicciones. Porque sí, estamos en el reino, pero como dice nuestra pastora siempre, no es que todo es color de rosa. Vamos a pasar algunas cosas, pero con Cristo. Con Cristo. Así es. Somos extranjeros en este mundo. Eso me encanta. ¿Viste qué linda esa frase? No somos de este mundo. Entonces, toda preocupación, tristeza, dolor, no tiene que ver contigo. Que puedas enterarte de esto si es que no sabías o si lo dudabas un poquito, que puedas creer que nada de esto tiene que ver contigo, porque tu naturaleza no tiene que ver con la naturaleza del mundo. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios que ha sido rescatada por las mismas manos de Dios, porque Cristo pasó por la cruz, porque te dio nueva vida, porque venció al enemigo de nuestra alma, porque venció todo en la cruz y te hizo libre. Así que puedas vivir esa libertad, que puedas adoptar tu idioma, que es el idioma de la fe, que viene por la palabra de Dios, y así andar victorioso en la vida, así dar pasos de fe, pasos de confianza, pasos de seguridad y llegar al éxito que estás buscando, llegar a hacer realidad los sueños que te trazaste en Dios. ¿Sí? Y no guardárselo para uno mismo. Este vocabulario lo tenemos que compartir. Ujú. Tenemos que salir al mundo y hablar de paz, de bienestar, de prosperidad, de bendición, de salud, de todo lo que nosotros estamos llenos, y compartirlo, llevar esa luz que tenemos, ese privilegio que tenemos de ser parte de Cristo, Así así es. atraer más personas. Así es, qué bueno poder tener y contar con este lenguaje tan positivo, ¿no? Vos sabés que yo meditaba mucho en el idioma de la fe y pude ver claramente cómo el idioma de la fe
enriquece nuestro idioma natural. Sí, nuestra lengua natural, ese estilo de vida que nosotros tenemos. Cuando llegamos a Cristo, el idioma de la fe lo sella. Yo creo que se une, así como nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios cuando recibimos a Cristo, con el lenguaje pasa lo mismo. Es lo mismo, es tal cual igual. Con el lenguaje pasa lo mismo, es como que el idioma de la fe se une y se hace uno con nuestro lenguaje natural y así nace en nosotros un nuevo idioma. Ahí decíamos, no acoplarnos al idioma del mundo, pero sí acoplarnos al idioma del reino. Exactamente. Vos sabés, Johnny, que había encontrado una canción que la vamos a compartir ahora, ya vamos al primer tema musical. Se llama Lenguaje de Fe, justamente. Lenguaje de Fe, justo lo que dice la palabra. Tal cual. Vos sabés que es una canción un poco viejita, pero les pedimos, sí, junto con Johnny, junto con Pablo, que puedan prestar atención a la letra, porque la letra de esta canción tiene todo, está relacionada íntimamente con todo lo que dijo nuestro pastor, con esta espada de dos filos, que es la palabra de Dios, con la fe, que podemos hacer tantas cosas con esto. Bueno, no les adelantamos tanto. Un spoiler. Sí, que escuchen bien la letra, que presten atención y que puedan ser encendidos en fe con esta canción de Isabel Valdés. Lenguaje de Fe. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga quien venga contra mí. De seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla.
Hermosa canción hemos escuchado, como decíamos, un poco viejita, pero muy linda la letra. Decía, llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. ¡Qué hermoso! Es tan cortante, es tan impresionante, dice la letra. He aprendido a usarla y ya no hay problema que venga de frente y me haga daño. Ya no hay nada que venga contra mí, dice, estoy segura porque tengo la espada en mi mano. Hermoso, hermoso. Yo creo que en este bloque van a entender por qué pusimos esta canción. Exacto. Y vamos a empezar a explicar y a desarrollar todo lo que significa la espada. Exactamente, yo la he usado en guerras, dice, y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino y me llena de fe. No me digas que no es la palabra. Y ahora dice Isabel, y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria. Cada vez que declaro el poder, los muros se caen. Las puertas cerradas se abren porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Así que mira qué importante que es lo que te decíamos al finalizar el bloque anterior. El poder que tiene. Pero totalmente. Tiene un gran poder este lenguaje de fe que se unió a nuestro lenguaje natural y así nos revistió el estilo de hablar. Esta manera que tenemos de hablar la reviste de poder. Justamente, ¿verdad? Bueno, y el pastor siguió diciendo, bueno, nos decía que iba a ser una gran noche de unción, porque Dios los había enviado a él y a su esposa, nuestra pastora Erika Armento, a ungir a toda la iglesia. Así que iba a ser una noche de unción en relación a esto tan poderoso de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, enfundada con el idioma de la fe, enfundada en un idioma de fe tan poderoso, ¿no? Lo estoy diciendo con mis palabras, pero creo que esa fue la idea, ¿verdad, Johnny? Esa fue la idea. Bueno, el pastor nos decía una frase que a mí me quedó muy grabada, que siempre la palabra antecede a la bendición. Sí. Y si pensamos en esto es verdad. Es verdad, si lo analizamos tiene razón. Porque así. Primero es la palabra soltada y después ocurre. Después ocurre. Se ejecuta la palabra hablada de Dios y vemos el hecho realidad. Un ejemplo es Génesis, el principio. Exacto. Como Dios habla y crea el mundo, crea el universo, crea todo. Sí, así es. El pastor decía, la palabra es el vehículo donde viajan nuestros pensamientos. Y yo me puse a pensar en la palabra de Dios, que es el vehículo donde viajan los pensamientos de Dios. Esos pensamientos que son tan insondables son los que llegan a nosotros en forma de bendición, llegan al corazón de la iglesia en forma de promesas, en forma de poder, en forma de consuelo, de paz. Ese vehículo que es la palabra de Dios hace que podamos recibir en nuestro corazón el secreto de Dios. El secreto que tiene la unción, los secretos de Él justamente que están allí tan guardados y que son para la iglesia, que son para los que le aman, que son para los que le buscan. Recibimos nosotros a través del vehículo que es la palabra, recibimos todas esas riquezas. Así que mientras Él decía que iba a ser una noche de unción, nosotros nos preparábamos para recibir todo esto, ¿no? Me quedo con esta frase hermosa que dice, la palabra es el vehículo por donde viajan nuestros pensamientos. Que puedas, vos que nos estás escuchando, guardar algunos tips que son muy importantes. En lugar de tips voy a decir palabras claves. Fe, palabra de Dios, ¿sí? El vehículo, la palabra de Dios es el vehículo por donde viajan los pensamientos de Dios. Así que puedas ir guardando esas cositas para que la fe aumente en tu interior y puedas recibir la unción que viene por este comentario de esta palabra tan, pero tan poderosa. Acá podemos ver el impacto y la magnitud que tiene de hablar el idioma de Cristo, de dar palabras. Estamos dando Cristo con cada palabra que soltamos. Así es, porque el pastor decía, la palabra no es solo sonido. No, es mucho más. No es solo letra. No es un idioma. No, es Cristo mismo, como Cristo dijiste mismo. vos. Exactamente. Cristo es la esencia de la palabra de Dios. De esta forma seguimos activando tu fe, ¿eh? No te pierdas nada, ¿sí? Cristo es la esencia de la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra?
La palabra, como ya nos han enseñado varias veces, es viva y eficaz. Sí. Es más cortante que espada de 2 filos. Sí, La recibimos, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser sí. y allí surte el efecto. Exactamente. Viaja, ¿viste que viaja? Viaja Y llega hasta nuestro interior. y no y vuelve vacía. No vuelve vacía. Es maravilloso esto. Hace el efecto para lo cual fue enviada desde el cielo. ¿Sí? Dios no es solamente hablar. No, Él no habla y nada más. O sea, habla no es una cosita que suena por ahí, no. Cuando Él habla, las palabras, ¿qué hacen? Tienen poder, cumplen el propósito para el que fueron hechas. Exacto. Tiene un gran poder la palabra que viene del cielo, la palabra de Dios, y nunca falla en su propósito. Nunca falla. No, nunca falla. Sabemos que Dios por la palabra creó al hombre. Y lo sostuvo por su palabra. Tal cual. Pero fue más allá. Más de 4000 años después, la palabra toma cuerpo y el verbo se hace carne. Qué bueno eso, me encanta esto que dice Juan en el capítulo 1. El verbo Se hizo carne. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que la palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de nosotros, incluso en nuestra armadura. Un versículo muy conocido. Sí, sí, del libro de Efesios capítulo 6 estás comentando, sí. Dice que hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Vamos a recordar esto, aunque seguramente ya lo conoces. Debemos vestirnos de toda la armadura. Hay un montón de elementos que menciona el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios en el capítulo 6. Con esta armadura vamos a poder luchar contra principados, Potestades, contra todos dardos del enemigo, contra cualquier cosa que se nos ponga enfrente, pero nos vamos a concentrar en el final, dale, en lo último, que es la espada. porque uno de los elementos tan importantes que tiene esta armadura es la espada del Espíritu, ¿Y qué es la espada? la palabra de Dios. Simplemente es la palabra de Dios. Exactamente. Y sabemos que la espada del Espíritu Santo que mora en la iglesia, mora en el corazón de cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios. Mora, se manifiesta como un guerrero, decía el pastor. Sí. ¿Y qué es un guerrero sin espada? Apa, ¿qué es un Fue guerrero? fuerte en esa parte. Muy fuerte, porque decíamos, un guerrero, yo me quedé meditando, un guerrero, el Espíritu Santo es un guerrero, está preparado para ganar, está preparado para entrenar, para luchar y ganar por nosotros. Y también nos capacita a nosotros para que usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero el pastor dijo, ¿qué hace un guerrero sin espada? Nada. ¿Y cómo ocurre esto, Johnny, un guerrero sin espada? ¿Qué pasa para que eso ocurra? ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que no alimentarnos de la palabra, no. Claro. Si no lo equipamos nosotros, Exacto. el Espíritu queda ahí. Está en nosotros que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda desenfundar la espada del Espíritu. Está en nosotros. Si guardamos palabra, si leemos, si la meditamos de día y de noche, como dice también el libro de Josué, si la meditamos de día y de noche, vamos a guardar y vamos a ser prosperados en todo aquello que emprendamos. Entonces el Espíritu Santo va a usar esa espada y nos va a bendecir en todo aquello que pongamos la mano. Por eso dice que vamos a ser bendecidos y prosperados en todo lo que emprendamos. No solamente ser bendecidos, sino que vamos a empezar a afrontar las adversidades que se nos van presentando de una manera distinta. Ujú. Estamos equipados junto con la armadura y tenemos la espada para ir al frente. Exacto. Qué importante que nuestro guerrero interior tenga su espada a la mano. Y eso depende enteramente de nosotros. Depende de ti que nos estás escuchando. Así que si no lees tanto a diario, te pedimos acá con Johnny, con Pablo, que puedas leer un poquito todos los días. De esa forma la espada del Espíritu va a estar en la mano de tu guerrero íntimo, que es el Espíritu Santo, y vas a poder abrir puertas, vas a Todo poder... lo que decía la canción. Exacto, todo lo que dijo. Iba a ir contra las tormentas, los muros iban a caer, las puertas se iban a abrir, porque no las cadenas se iban a romper. ¿Querés hacer todo eso? ¿Querés romper a tu paso cadenas que no te dejen avanzar? ¿Querés abrir puertas que se te cierran a veces de golpe y no sabes qué pasó? Uno se pregunta por qué. La espada del Espíritu tiene que estar en las manos Del guerrero. exactamente de nuestro guerrero interior.
Vos sabés que la espada, y seguimos con el tema de la espada, está por allá al final del Apocalipsis, también la menciona. Se menciona también, exactamente. Ahí dice que va a venir un jinete con un caballo blanco. Sí, Y dice que de su boca sale una espada llameante, una con espada fuego, aguda. que va a juzgar a las naciones. Exacto. Está al final, la espada va a estar siempre presente. La palabra de Dios desde el principio, la palabra de Dios le dio vida al hombre, al primer hombre, y todo lo que vemos y sentimos y escuchamos fue creado por la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú, sí, Y también estuvo por allí al principio cuando Dios echó al hombre del Edén, también estaba presente. Exactamente, cuando el hombre cae en pecado, que es echado del jardín del Edén, Sí, Dios pone a una espada de fuego que rodee y cuide el camino hacia el árbol de la vida. Así es. que ahí vemos nuevamente presente la espada. La espada encendida, La dice, espada encendida. que se movía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Para guardar eso, el árbol de la vida. Qué hermoso es esto. Una espada encendida que es la palabra de Dios. Que puedas guardar estas pequeñas palabras claves. Sí, la espada del Espíritu, la palabra de Dios y el idioma de la El fe. idioma de la fe. Todo esto va a producir una unción en tu vida que te va a cambiar para siempre, ¿sí? Cada vez vamos acumulando más palabras. Sí, los dejamos pensar un ratito, vamos a escuchar un poco nuestra cortina musical y los dejamos pensar un poquito, Johnny, ¿te parece? Me parece Que bien. puedan guardar estas palabras claves. Acá estamos nuevamente, volvemos y vamos a seguir hablando de todo esta linda prédica que tuvimos. Vamos a estar recordando un poco más de lo que nos hablaba nuestro pastor. Sí. Y para poder disfrutar de todo esto, de la esencia de Cristo, tenemos que entrar en Él. Pero Sí. antes tenemos que salir de otro lugar. Porque no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No. Tenemos que salir de Egipto. Para entrar plenamente en Cristo, tenemos que que salir de salir de Egipto. Egipto. Pero ¿qué significa Egipto? Ujú, Egipto simboliza lo que es la vieja vida, ujú. viejas costumbres, vieja manera de vivir. Así es. Tenemos que renovarnos. Totalmente. El pastor nos habló de una ecuación. Y yo dije, cuando dijo ecuación esperaba algo con un resultado positivo. Pero era una ecuación totalmente negativa a la que no tenemos que entrar. Creo que ahí nos sorprendió a todos. Sí, porque viste, uno dice una ecuación, te doy una ecuación, te doy... Ay, no. Y yo pensaba, digo, ay, bueno, ahí viene algo. El resultado Algo. positivo, algo lindo, algo bueno. Pero es negativa, es algo que no tenemos que hacer. Como Entonces, habíamos- ¿me querés contar cómo Dale. era? Como habíamos dicho antes, no nutrirnos de la palabra, Ujú. desconocer nuestro propósito eterno. Esto es igual a Egipto. Exactamente, sí, al no nutrirnos de la palabra, le sumamos desconocer el propósito eterno, tenemos como resultado Egipto. El lugar de la vieja vida, de las viejas costumbres. Es el lugar que tenemos que abandonar. Ujú. Es el estilo de vida que tenemos que abandonar Exacto, es. para poder entrar, como vos dijiste, en la plenitud de Cristo. Exactamente. El secreto es Cristo. Él murió por vos, pasó por la cruz por vos, te hizo libre, te regaló un idioma nuevo que es el idioma de la fe, te hizo ciudadano del reino, todas palabras claves que tenés que ir guardando para que esta palabra tome cuerpo adentro tuyo y la unción sea una realidad en tu vida. El secreto de la unción, como dijiste, Cris, es llenarnos de Cristo. Sí. En Él vivimos, somos y nos tenemos que mover. Me encanta este versículo. Muy lindo. En Cristo somos, en Él vivimos y en Él nos Nos movemos. movemos. Estamos dentro de Él. Toda nuestra vida tiene valor, tiene movimiento, tiene sentido en Él. ¿Sí? Tenemos que sumergirnos Tal en cual, Él. tal cual, exactamente. Esto no es nada menos que tener en nuestra mano la espada del Espíritu. Como hablábamos antes. Exacto, como hablábamos antes. Es guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Es tener ahí, lista para esgrimir.
no tener palabra de Dios. Entonces, en relación a la ecuación, podríamos decir, Johnny, que no tener palabra de Dios es no darle al espíritu la espada. Y es tener el guerrero preparado ahí sin utilizarlo. Es no tenerlo. No tenerlo. Exacto. Eso, exacto como dijiste. Entonces, el guerrero, si tiene su espada, va a estar listo. Y cuando él está listo, sabe y conoce por dónde ir. Sabe qué tiene que hacer con esa espada. Sabe que tiene que abrir, sabe cómo guiarnos, sabe cómo capacitarnos. Pero si nosotros, no, como vos dijiste, no tenemos esa espada y no tenemos el propósito definido, vamos a quedarnos en las viejas costumbres. O sea, como decía el pastor, vamos a quedarnos en Egipto. Acá fue un poco duro el pastor porque Egipto es la tierra. Pero es una donde... realidad. Sí, es una realidad, lamentablemente, es donde nada empezó, donde no pasó nada, un lugar común, vulgar. Es todo lo contrario a lo que podemos llegar a lograr en Cristo. Exacto. Y al hablar de Egipto, viste que nos llevó un poco a lo que ocurría en Egipto cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y todavía no había sido rescatado. Y había un rumor en Egipto, dijo él. La gente que estaba allí, ahí con el pueblo de Dios y algunos que estaban ahí rodeando y no creyendo tanto, estaban escuchando un rumor. Y yo meditaba que rumor es un ruido confuso de voces. Sí. Eso es un rumor. Así que imagínate al pueblo de Dios con un rumor, con un ruido alrededor confuso de voces, que uno decía una cosa, que otro decía otra. Nada claro. No. Un ruido monótono, apagado y continuo, porque un rumor es continuo, ¿viste? Como, por eso decimos que es confuso, porque como es rumor y vos no sabés bien qué es verdad de lo que escuchás, exacto, y a la vez es continuo, es como que molesta la mente. Sí, molesta. Y querés dejar de escucharlo porque molesta tanto que no querés escuchar más ese ruido confuso. Y eso es lo que pasaba y había alrededor del pueblo de Dios. El rumor que ellos escuchaban era que había un Dios todopoderoso que los podía librar de la esclavitud, sí, que los podía llevar a una tierra prometida, que los podía guiar, pero se quedaba simplemente en un rumor porque ellos estaban en esclavitud. Exacto. Estaban estancados. Y ese rumor deja de ser rumor cuando la persona dice, bueno, voy a ver qué pasa con esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo llevamos a la realidad, a nuestra actualidad 2023, hoy es 20 de septiembre. Hoy es 20 de septiembre de 2023, lo traemos al día de hoy. ¿Qué pasa? Alrededor nuestro también hay de personas que no conocen a Cristo o de personas que sí lo conocen y que también pueden escuchar de rumores. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué actitud tendríamos que adoptar? Es decir, ¿qué pasa con este rumor? A ver, entonces, habla de Cristo, habla de un Dios poderoso, habla de que hay promesas, de que hay un lugar lleno de paz, de que los problemas se transitan de otra manera. Bueno, voy a ver si esto es verdad, porque es lo que necesito. Nuevamente volvemos a escuchar el rumor. Hay un Dios que te puede bendecir, que te puede sacar de la aflicción, que te puede sobreabundar en lo que vos necesitas, que te puede dar paz, que te puede dar millones, infinitas cosas. Pero si no activamos, si no nos movemos, si no salimos de esa esclavitud que quizás nos está agarrando, se va a quedar en un rumor. Exacto. Hay que tratar de hacerle frente a ese rumor, abrir el corazón a Cristo y ver qué pasa con eso. Si es realidad, entonces, solamente abriéndole el corazón a Cristo, y si ya lo conoces, abriendo mucho más, abriendo tu corazón a conocer a Dios plenamente, el rumor va a desaparecer. Es de la única forma, ¿sí?, en que el rumor deja de ser rumor cuando me decido abrir el corazón a Dios y conocerlo plenamente. Y si lo conoces, conocerlo aún más. En profundidad. Exacto. Nunca vamos a terminar de conocer a Cristo. Exacto. Siempre va a haber más para indagar, más para investigar, más para aprender. No te quedes con el rumor. Lo hablamos en la actualidad, ¿sí? No te quedes con el rumor de que se dice que hay un Dios poderoso. Trata de determinarte a conocer a ese Dios poderoso. Aparte, como mencionábamos antes, vos no sos de Egipto, no. Vos tenés ciudadanía de reino, tal cual. No sos de ahí, tenés que estar en otro lugar. Es momento de abrir los ojos, decía el pastor. Ya no estás en Egipto, ya no formás parte de eso. Dios te rescató, te hizo ciudadano del reino, ¿sí? Como decía él también.
Hay muchos que todavía no se han dado cuenta que están con el rumor de la gran bendición. Vos sabés que hay personas que no conocen tanto, que están en Cristo, pero que no conocen tanto a Dios, ¿no? Que están recién entrando y bueno, vamos a invitarlos a escuchar una canción que justamente invita a conocer más a Cristo para que el rumor desaparezca. Es una canción que se llama En Secreto. Y en tu presencia. Sí, es de Álvaro Abraham. La vamos a escuchar, es muy cortita, pero te va a invitar a que busques más a Dios, a que grites si es necesario, quiero conocerte más. En secreto, en mi soledad, yo te encuentro, ahí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti quiero conocerte más. Oh, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Oh, quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Y procuro el premio mayor que me quieras entregar. Y prosigo, dejo todo peso atrás, lejos de mí, quiero conocerte más. Mucho más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Oh, quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Oh, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Oh, quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar. Oh, quiero tocarte, quiero conocerte más, mucho más, Señor. Quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero conocerte más. Quiero conocerte más, conocerte más. Bueno, te seguimos haciendo compañía de esta repiqueteante canción, no sé si va la palabra, pero repiqueteaba en mi corazón eso de Jesús, quiero conocerte más, quiero conocerte un poco más. Los cielos se han abierto porque hablar de la palabra de Dios es mirar el cielo abierto, es disponerse a escuchar la voz de Dios. Los cielos están abiertos y la gran bendición de Dios, cuando esto ocurre, llega a tu vida en forma de promesa, así que puedas guardar promesas de Dios. Vos sabés que las promesas de Dios van a suplir todo lo que necesites conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Se lo regalamos a la audiencia esto. Exactamente. Sí, Johnny, le regalamos a todos aquellos que estén necesitando lo que sea. Esta bendición, esta promesa habla de que te va a suplir lo que necesites conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Así que imagínate la abundancia de paz, de provisión, de libertad que puede llegar a tu vida. Porque de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús es como Dios te va a suplir. Que puedas guardar esta promesa y cortar con la queja. Vamos a dejar, sí, Johnny, las quejas atrás.
Cortamos con angustias, cortamos con quejas, cortamos con las viejas costumbres. Exacto. Vamos a empezar a tomar conciencia que somos parte del reino, somos herederos de Cristo, Exacto, somos ciudadanos de un reino. exacto. Y la palabra fe es el idioma de tu casa, es el lenguaje que vos tenés que usar día a día. Exactamente, con ese lenguaje vas a declarar que el reino de Dios domina tu vida, que el reino de Dios domina tu casa, domina tu familia, que en tu casa toda tu familia pisa reino de Dios. No solamente eso, sino que cada lugar que vos visitás y pisás es reino. Exactamente, porque en la huella de tus pies, en la planta de tus pies, hay genética de reino, porque tu ciudadanía es celestial y de reino. Exactamente. Esto lo tenés que impregnar con fe. Te estamos dando palabra de Dios y la palabra de Dios está generando en tu vida fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Así En Cristo los sueños se hacen realidad. Exactamente. Y la fe, mirá lo importante que es la fe, es lo que mueve la mano de Dios. Así que ves cómo todo se va uniendo. Va tomando todo sentido. Exacto. Sigue declarando promesas. Sigue creyendo que Dios va a suplir todas tus cosas conforme a las riquezas en Cristo. Dios, para ejecutar todo esto, Johnny, necesita un ungido. ¿Y quiénes son los ungidos? Nosotros. Nosotros. Por eso el pastor habló de que iba a ser una noche de unción. El secreto de la unción es Cristo mismo. Él ungió a toda la iglesia esa noche, ese 10 de septiembre. Ungió a toda la iglesia para que todos nosotros, todos en Fortaleza de Sion, podamos sentirnos y ser el ungido de Dios que va a dar vida a otros. Que así como Dios nos dio vida, en la unción nos habilitó para dar vida a otros. Y darle vida a otros es darle libertad de todo aquello que le haya oprimido y darle la vida de Cristo en el corazón, así como hicieron con nosotros cuando llegamos a Cristo. Así que Dios nos ungió con un propósito especial para ir de norte a sur y de este a oeste dando vida. Somos el ungido de Dios, Fortaleza de Sion, el pueblo ungido de Dios, que se abre caminos donde sea, en cualquier oscuridad que enfrente, para bendecir a los que son futuros hijos de Dios. Hay un plan, Dios tiene un plan y para ejecutarlo te necesita a vos, te necesita al ungido para que vayas y hables, para que vayas y prediques, para que vayas y contagies el idioma del reino. Exacto, el ungido de Dios es el que ejecuta el propósito de Dios, es el que ejecuta el plan de Dios, es algo muy grande. Por eso él decía, el secreto de la unción es tener a Cristo mismo para que pueda reposar sobre ti la unción del cielo, ¿no? Es maravilloso lo que vivimos y es hermoso lo que se siente, porque yo lo estoy recordando junto con vos, Johnny, y mi corazón galopa. Te lo digo con todo mi corazón, con todo... Esto es revivir la palabra. Tal cual, tal cual. Ayúdanos, Dios. Y vos sabés que hablando del ungido, él nos comentó la historia de David, el ungido de Dios, el rey que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Conforme a Cristo. Vamos a recordar apenas rapidito la historia, porque ya se nos avanzó mucho la hora, pero vamos a recordar cómo él nos contaba sobre cómo fue ungido David, ese hijo menor de Isaí. Samuel, Dios le habla a Samuel para Sí. que vaya a la casa de Isaí, Sí. porque había un rey que tenía que ser ungido. Ujú. Samuel obedece, la palabra de Dios va. Cuando le presentan a todos los hombres, Dios dice que no era ninguno de ellos. A los hijos de Isaí, A los decís hijos vos, de a Isaí. los hermanos de David. A los Ujú. hermanos de David. Resulta que no era ninguno de ellos. Entonces Samuel No pregunta iban si hay pasando otro de a más. uno, iban Sí. pasando de a uno y no era ninguno. No era ninguno. Eran todos fuertes, eran todos altos, grandes, pero Y de buen parecer. De buen parecer. Pero no era, este no es. no. Bueno, pero Dios no se equivoca, habrá dicho Samuel. No. Ay, debe haber alguien más. Entonces insistió y le volvió a preguntar a Isaí. Preguntó, ¿tenés otro hijo?
Y el padre se acordó que tenía uno por ahí cuidando las ovejas. Entonces lo trajo. Samuel Sí. le pide que lo traiga. Sí. Que no nos íbamos a sentar a la mesa hasta que él no esté presente, dice. Ujú. Porque Dios le había enviado a hacer un sacrificio junto con toda la familia de Isaí. Iba a haber una noche, un momento, mejor dicho, de celebración. Era una fiesta. Sí, era una celebración de consagración. Por eso iban a compartir parte del sacrificio, ¿no? Parte del animal que iban a ofrecer en sacrificio. Una fiesta a la que David no estaba invitado, No. me parece, porque estaba afuera. No estaba en la No celebración. estaba en la celebración. O sea, esto habla del poco valor que tenían ante sobre los ojos David, del sí. Padre, ¿no? De él, bueno. Pero Dios sí tenía Dios el sí ojo lo vio. en ese corazón. No importó dónde estaba, Dios puso sus ojos sobre él. Exacto. Estaba allí cuidando las ovejas, pero Dios era el ungido de Dios. Ya de antes que él supiera, él ya era el ungido de Dios. Así que a vos que estás escuchándonos y si estuviste presente aquel 10 de septiembre, ya eras la ungida de Dios o el ungido de Dios. Incluso desde antes que llegues. Exacto, exacto. Y esa noche, bueno, selló en nuestra frente, en nuestro corazón, la bendición, nuestro pastor, en el momento de la unción al final de la reunión, y nos declaró, nos habilitó como el ungido de Dios. Este pueblo de Fortaleza de Sión fue habilitado como el ungido de Dios para ejecutar a diestra y a siniestra el plan de Dios. Quizás vos te sentís menospreciado o apartado en tu círculo familiar, en tu círculo de amigos, en el trabajo, en donde sea, pero Dios te vio, Dios te escogió y el domingo, como decías, Cris, nos ungió. Sí, así es. Así que si te sientes menospreciado, si no estuviste la noche del 10 de septiembre, no importa. Si te sientes menospreciado, si te sientes apartado, si te sientes... Tantas cosas se pueden sentir. Cosas puedes sentir. Cuando las personas no te aceptan, cuando dicen que sos un inútil, que no servís para nada. Busca a Dios. Porque Que hay es- un plan para vos, Exacto. hay un plan para tu vida. Exacto. Y es solamente para vos, no lo va a hacer otro. Exacto. Vas a encontrar la contención que nunca encontraste en ningún lado, en Dios. Así que te invitamos. Te invitamos a que te acerques, ¿sí? A que busques su constante presencia, Ujú. esa comunión, esa intimidad con Él. Vos sabés que Johnny estaba meditando mucho en esto que vivimos después de esta unción. Yo deseo con todo mi corazón que toda la iglesia, que todos los que nos están escuchando y a los que invitemos a escuchar este programa, que puedan meditar en qué pasa después de una unción. Porque si bien vamos a recibir distintas unciones con distintos propósitos, esta unción trajo un gran secreto, selló un gran secreto en nosotros de parte de Dios, que es ejecutar el plan de Dios, ¿sí? Entonces que podamos cada uno meditar, que no pasemos por alto esta bendición, que no pasemos por alto esta predicación, que no es una predicación más, ¿sí? Esta bendición permite reavivar el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, ¿sí? Para poder ser exitoso en todas las cosas. Esta bendición permitirá que se abran caminos a nuestro paso. Se van a abrir caminos donde no los hay. Se abrirán sendas donde no hay. Dios va a suplir, como te dijimos antes con la promesa esta, todas las cosas conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Esta unción guarda un secreto poderoso. Algo ya te dijimos, que puedas, tú que nos estás escuchando, investigar, meditar por las noches con el Espíritu Santo. ¿Qué es ese secreto? ¿Qué faceta más tiene ese secreto? Porque si tú ahondas en la meditación vas a descubrir cosas nuevas, porque no es solo que te habilitó para ejecutar el plan, hay algo más que puedas investigar. Te dejamos este desafío, que puedas investigar, porque habilita para muchas cosas. También habilita para que usemos el lenguaje de fe en beneficio de todo lo que hagamos, de todo lo que pensemos, de todo lo que hablemos. Si nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos y en todo lo que hablemos, usamos el idioma de la fe, tenemos asegurada la victoria. Amén, exactamente. No tenemos límites para lo que podemos lograr, para Por- lo que podemos conseguir. Claro, porque esta unción nos hace portadores del poder del Espíritu Santo.
portadores porque ese guerrero que decíamos tiene la espada en su mano. Entonces nosotros, vos, Johnny, Cristina, Pablo, todos los que nos están escuchando son portadores del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuánto podemos hacer? Muchísimo, ¿no? Sos ciudadano del reino, tu lenguaje es la fe, tu herramienta más poderosa es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Imagínate lo que puedes lograr, lo que puedes conseguir, Todo. cómo puedes ayudar. Todo se enfoca y va dirigido a la palabra de Dios. Es el centro. La palabra de Dios es la esencia de Dios. Entonces vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece, Johnny? Dale, vamos a escuchar a Cristin de Clario y dice Tu palabra es. Tu palabra es. Que puedas guardar la letra de esta canción. Que cada página en mi corazón la llenes tú. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es que hoy todas tus promesas se hagan resonar. Que silencien las mentiras que han de separar. Con la espada viva que penetra a fondo al interior, yo me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida y en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es necesidad para mi ser. Ven, háblame. Cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré. Cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré en cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré en cada aliento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es. Tu palabra es. Ven, háblame.
palabra es fiel. Bueno, acá estamos ya llegando al final de lo que es esta Hermosa palabra. canción. Qué hermosa canción que Hermosa. escuchás. Es para que la guarden todas. Aparte, las tres. Christine Di Clario. A mí me encanta. No, sí. A mí me bellísima, encanta. bellísima. Sí, una genia. ¿Qué decías, Johnny, que al igual que Dios sacó a David? Al igual que Dios sacó a David. Porque te interrumpí, perdón. No pasa nada. El pastor nos sacó a la iglesia de un lugar, pero lo puso en otro. Claro, porque viste que hablábamos de Egipto y era posible que algunas personas en la iglesia estuvieran parte en Cristo y algunas partes de su vida en Egipto. Estaban, porque ahora estamos todos en el reino. Eso. Nos sacó de ese lugar. Hubo una renovación total. Exacto. Ya no es lo que éramos antes. Hubo una unción de por medio que hará que toda la iglesia sea portadora del Espíritu Santo y con todos los beneficios que mencionábamos antes. Así es. Esta unción trasladó a la iglesia a sumergirse en el plan perfecto de Dios. Así que todos se queden allí, ¿eh? Que nadie se mueva, que nadie se vuelva a Egipto. Para adelante sí. Siempre hacia adelante. Estamos sumergidos en el plan perfecto de Dios. Yo quiero cumplir el plan, vos. Obvio. Obvio. Vos, Pablo, querés Tal cual. cumplir el plan de Dios. Exactamente. Estamos allí. Samuel decía que no se iba a sentar a comer hasta que el hijo llegara. Había alguien que faltaba. Hasta que haga lo que Dios me dijo, nadie va a sentarse a comer hasta que unja al elegido de Dios. Ese es el poder de la unción. Tal cual, es ese. Es crucial entender que nuestro pastor venía a todos los que disfrutamos de esta reunión. Es crucial entender que nuestro pastor venía con un mandato de Dios, así como Samuel iba con un mandato de Dios para ungir a David, ¿sí? Como rey. Como rey. Sí, a nosotros nos ungió de una manera especial. Había un mandato en el corazón del pastor y lo recibimos y nos habilitó, ¿sí? Así como Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David, así recibimos nosotros de la misma unción el aceite sobre nuestras cabezas. Ahora el Espíritu está sobre cada uno de nosotros de una forma poderosa y nos va a acompañar como siempre, así como lo acompañó a David. Exactamente. El Espíritu de Dios mora en ti que nos estás escuchando. El idioma de la fe es tu idioma. Y si te atreves todos los días a poner la espada en manos del Espíritu Santo, que es tu guerrero interior, vas a andar por la vida de poder en poder, sí, de éxito en éxito, De gloria en gloria. Exactamente. Que puedas ser impregnado y revestido por la palabra de Dios, ¿sí? Acá podemos recordar que David estaba escondido, sin embargo Dios lo fue a buscar, Sí. lo sacó de ese lugar que estaba porque lo había elegido, lo ungió y así nos ungió a nosotros también. Así nos ungió a nosotros. Y si estás escuchando y quizás digas, yo no me di cuenta que ocurrió todo esto que nos están contando en este programa aquel 10 de septiembre. Bueno, estás a tiempo. Estás a tiempo de disfrutar esta bendición. Vas a poder con esta unción abrir puertas para liberar a los que están presos. Vas a poder cortar cadenas. Quizás vos estás diciendo, pero ¿y yo cómo estoy? Sé libre. No importa tu condición, no importa tu situación, sea lo que sea que estés viviendo, la unción fue derramada sobre toda la iglesia y cada uno de nosotros va a ir llevando a todos los más pequeños de Fortaleza de Sion esta bendición. Vamos a poder abrazar con esta unción a los más pequeños, ¿verdad, Johnny? Sí. Entonces, si te sientes así como que no lograste guardar esto, estás a tiempo. Estamos nosotros los que hemos podido guardar esta bendición para bendecirte. Y vas a poder también junto con nosotros cortar cadenas, derribar muros, cambiar situaciones, convertir el mal en bien. Poner paz, Exacto. calmar las aguas. Exacto. No tenés límites. Eres el ungido de Dios. Ya vamos a ir terminando porque avanzó mucho la hora. Esta unción te habilita a apropiarte de todo lo que escuchaste de Dios. Pues si Dios te eligió y lo recibiste en tu corazón, eres su hijo, eres su heredero.
Solo tenés que tomar la decisión, ¿sí? De dejar atrás tu Egipto, lo que sea que hayas vivido, las viejas costumbres, salir de cualquier lugar oscuro, dejar atrás tus viejas costumbres, tomar todo lo que fue creado para vos en Dios. Y así vas a poder recibir todo lo que necesites. Dios te va a guardar, te va a acompañar. Vamos a cerrar con la bendición sacerdotal, te la dejo para que la ministres. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te ponga a ti en paz. Me recibí la bendición sacerdotal, Johnny. Me la recibí de nuevo, recibí esa administración, que Dios nos bendice y nos guarda y hace resplandecer nuestro rostro. Así es para ti, para mí, para todos. Para todos. Por mi parte, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo programa. Ha sido un gusto para mí compartir este nuevo programa con este nuevo equipo. Gracias, Johnny. Gracias, Pablo. Gracias, Cris. Y hasta la próxima. Chao. Adiós. Un beso.